Bien, entonces ahora nos corresponde abordar el capítulo 2 del primer libro de Reyes, ¿cierto? Entonces, para eso había preparado ahora un pequeño texto, ¿sí? Entonces, lo podemos ver aquí. Muy bien, entonces, una vez más, digamos, el texto que tenemos al frente, una vez más como nota, está basado en lo que es el texto de la Reina Valera y en algunas partes en donde merecía hacer alguna aclaración, pues lo hemos hecho. Sí, eso nada más como para que notemos, digamos, algo diferente que de pronto está en nuestra versión de la Biblia. Luego, dice así. Entonces, en el capítulo anterior nos quedamos en que fue coronado, hubo una pequeña pugna, si se quiere, por el reino, ¿cierto? Por el trono de David, por el trono de Israel, ¿no es cierto? Y teníamos a un hijo de David, a Adonías, digamos así, respaldado por Joab y por el sumo sacerdote de la época, y se autoproclamó rey, ¿no es cierto? Después David, digamos, a partir digamos, de una intervención que hace el profeta Natán junto con Betsabé, pues David designa finalmente a Salomón, lo hace montar en su animal real, ¿no es cierto? Y bajan al arroyo del Gijón para que ahí le proclamen, le unjan como rey y lo proclamen como rey. Desde entonces comienza a reinar. Adonías sale huyendo, ¿no es cierto? Y se aferra de los cuernos del altar para que no le maten, ¿no es cierto? Y Salomón le perdona la vida y le dice, en términos muy criollos, todo bien, solamente pórtate bien y no te va a pasar absolutamente nada. Muy bien. Luego, aquí han pasado algunos años y no se dice qué tiempo pasa desde que Salomón fue coronado como rey hasta este último tiempo en donde ya David va a morir. Aquí, si ustedes se fijan, nos encontramos ante una cosa incluso redaccional. De acuerdo que vale la pena que igual lo tengamos presente. Más o menos como lo que pasa en lo que estamos viendo con Lucas. El capítulo 1 y 2 de Primero de Reyes, acuérdense, vendrían siendo lo final de Segundo de Samuel. Entonces, si ustedes se fijan, incluso estos dos capítulos son casi que autónomos y digamos independientes entre sí. Es decir, si nosotros leyéramos solamente el capítulo 1 y 2 de Primero de Reyes, se entienden por sí solos. ¿Ya? Y es más, si uno comienza a leer desde el capítulo 3 de Primero de Reyes, no hace falta haberse leído lo anterior como para entender. ¿Ya? Porque no depende, no hay ninguno, digamos así, con esto se cierra todo el ciclo de la historia de David, si se quiere, incluso con lo que hace Salomón en sus primeros actos como rey, digamos así, especialmente esto de asegurar el trono y todo lo demás, vamos a ver que con eso se cierra incluso toda la historia del rey David, ¿ya? Y de esta manera, digamos, es una forma muy interesante de ver cómo se hace, en cómo se hizo en esa época una transición del reino, porque acuérdense que Salomón era rey mientras David todavía vivía. Es decir, en el reino de Israel hubo un tiempo, como en este, en donde habían dos reyes, ¿ya? Hubo dos reyes vivos, uno viejito, en este caso David, y uno vivo y era el que ejecutaba y era el que estaba ahí, digamos, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Luego, eh, no nos olvidamos, como decíamos, esto entonces vendría siendo formalmente hablando, digamos, o ya en el fondo, se vendría siendo el cierre de lo que sería el segundo libro de Samuel como tal, ¿sí? Y básicamente con esto cierra toda la historia del rey David, ¿de acuerdo? Y cierra no solamente con su muerte, sino con aquellos actos que derivan de su muerte y de su última voluntad, es decir, de estas órdenes que le da David a Salomón de que ejecute o trate de una determinada manera a ciertas personas, ¿de acuerdo? Entonces dice así, fíjense ustedes. Y se acercaron los días de David para morir. Aquí he intentado hacer una traducción muy literal porque tal vez es cierto que de pronto aquí vamos a encontrar algunas partes que si yo hablara en español normal, digamos, no se entendería o no se diría o no se entendería no se diría de esa manera. Pero quería justamente más bien hacer una traducción literal en lo que más cabe, como para que saboreemos un poco cómo se escucharía esto en el lenguaje original. ¿De acuerdo? Dice así, y se acercaron los días de David para morir. ¿Ya? Y dice, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo ando en el camino de toda la tierra. ¿Ya? Así dice. Ahora, estas frases, digamos, estas dos frases de aquí son muy típicas del Antiguo Testamento. De hecho, por cuanto comienza así, de que se acercaron los días de David para morir y todo aquello, eh, es por lo que se conecta este capítulo, porque si ustedes recuerdan, este capítulo ya lo leímos en su momento, o al menos los primeros versículos ya lo leímos en la parashá de Vallejí, porque esta porción de 1 Samuel capítulo 2 es la haftará de la parashá Vallejí, es decir, de la parashá que habla de, que dice, ¿no? Y Jacob vivió tantos años, 137 años en Egipto. Entonces,
cuenta ya los últimos, lo último de la vida de Jacob en Génesis, y por eso se hace esta comparación, digamos, lo que une a este texto con la de Génesis, ¿no? Por eso esta es la Haftará de esa parashá, si nos acordamos. Por eso de pronto tengamos alguna nota por ahí, ¿ya? En su momento recuerdo que repasamos justamente en conexión con la parashá, era el último tiempo de Jacob, acuérdense, solamente por hacer un recordatorio, la parashá está en Génesis 47, ¿no? Génesis 47, versículo 28, que dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, ¿no es cierto? Y llegaron los días de Israel para morir. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Ven ustedes, tiene lo mismo. Y llegaron, nos acercaron los días de David, en este caso, para morir. Eso es lo que une, digamos, estas dos porciones, en su caso la parashá de Vayejí, ¿cierto? Que ella habla justamente de cómo bendice finalmente y cruzando las manos sobre los pequeños y todo, que en todo caso son las últimas palabras de Jacob en Génesis, y aquí son las últimas palabras de David. ¿No es cierto? Eso es lo que une a las dos porciones. Ahora, en su momento hicimos relación justamente a eso y al último mensaje y todo aquello, y pusimos mucho énfasis en este mensaje, digamos, como muy moral, si se quiere, ¿no? De guardar los mandamientos, de ser fiel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, además de eso, que sí es cierto, si uno lee solamente este discurso, digamos, especialmente este último discurso que le da David a su hijo Salomón, al próximo rey, uno encontraría ahí un mensaje muy moral, en el sentido de ser firme, ser correcto, guarda los mandamientos, haz conforme a tu sabiduría, etcétera, ¿no? O sea, uno encontraría un mensaje muy motivador en ese sentido, ¿no? De muy afianzador en la palabra, si se quiere. ¿De acuerdo? Pero acordémonos que, y ahora con todo lo que sabemos, esta redacción del libro de Primero de Reyes, o en general el libro de Reyes, está atravesado por una mano, ¿se acuerdan ustedes lo que dijimos en la introducción? Del famoso deuteronomista. Es decir, de esta persona que, llegado el tiempo, cuando editó, introdujo o resaltó, digamos, en ese sentido, introdujo, ¿no? Algunos versículos, algunas oraciones, digamos, para resaltar el valor de la ley, el valor de la observancia de la ley. Entonces, lo que se entiende aquí es que posiblemente, digamos así, lo que le dijo David es sí, que sea fiel, pero digamos de una manera general, si se quiere, a David, a Salomón, ¿no es cierto? Sé fiel al Señor, etcétera. Él me hizo una promesa de que conmigo sería el trono. Y luego ya se pasaría a ver a determinar lo que tiene que hacer con Joab, con algunas personas, ¿no es cierto? Pero aquí se nota, digamos, la mano del deuteronomista, especialmente de lo que se llama el deuteronomista, por cómo hace un desglose de las normas. Porque normalmente, digamos, la forma sencilla es guarda la ley de Moisés, observa la ley de Moisés. Pero como hace aquí el desglose de los estatutos, preceptos, mandamientos y testimonios, eso, por ejemplo, se nota y es evidente que es de una mano de un editor que quiso resaltar cada uno de los aspectos o de los tipos de normas, si se quiere, que incluye la Torah. Para no solamente decir, hijo mío, observa la ley, ¿no es cierto? Entonces lo desglosa y lo dice esto, aquello, 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 como para hacer un énfasis de que la ley tiene, de todo lo que tiene la ley, quiero decir. ¿De acuerdo? Eso se nota ahí para que veamos entonces, ¿no? Entonces dice, se acercaron los días de David para morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo ando en el camino de toda la tierra. Y esta frase, yo ando en el camino de toda la tierra, es lo que se conoce como un eufemismo, es decir, una forma estilizada de decir algo que no se quiere decir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de yo ando en el camino de toda la tierra o yo camino? Le puse ando en el camino porque ahí dice anijo derech kolaretz. Es decir, yo diría literalmente yo camino por el camino. Entonces, como en español se escucha feo repetir la misma palabra, especialmente porque es ambigua, ¿no? Yo camino del verbo caminar conjugado, o por el camino, el sustantivo, ¿no es cierto? Entonces le he preferido ponerle así, ¿no? Yo ando en el camino de toda la tierra, ¿ya? Y esto es un eufemismo, les comentaba, que quiere decir yo me voy a morir. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Es una forma eufemística de decir yo voy a morir, estoy próximo a morir, ¿ya? Y dicho sea de paso, no es la única vez que aparece esta mención, también aparece en el libro de Josué. Si ustedes lo ven, aparece en el libro de Josué 23:14. ¿Sí? Si es que a alguien le gusta ver, esta frase, como les digo, es una frase eufemística, ¿no? Para no decir, oye, me voy a morir. Es la frase como muy poética, digamos, de decirlo, ¿no? Camino en el camino de toda la tierra, o ando en el camino de toda la tierra.
O sea, va a morir, ¿ya? ¿Y qué le dice? Fíjense ustedes. Aquí viene el asunto. Fíjense, todo el versículo, el resto del versículo 2 hasta el final del versículo 4 es un resumen, digamos, bastante inspirado por la mano del deuteronomista, como les decía, porque pone mucho énfasis en el cuidado y en la observancia de la ley. Lo interesante es cómo comienza. Le dice, esfuérzate y sé hombre, ¿no? Ahí literalmente dice, saca fuerzas, esfuérzate, anímate, esfuérzate y sé ish, dice, sé varón, sé hombre. Esto, digamos, llama la atención, más allá de lo que pueda significar, digamos, de lo que significa, que está claro, que es claro un llamado a métele ganas, métele ñeque, empodérate, como llaman ahora, ¿no? O sea, dedícate, esfuérzate, no declines, etcétera. Le llama la atención porque es un recordatorio de una frase, ¿ya? Muy filistea. Ya, acuérdense que David tuvo un pasado filisteo también, ¿no? Acuérdense que David fue un vasallo en su tiempo de un rey filisteo, ¿no? Y lo interesante es que esta frase, esfuérzate, dice hombre, aparece en primero de Samuel 4:9, justamente en el episodio cuando los filisteos capturan el arca, ¿ya? Ahí aparece la frase esta, filisteos, varones, filisteos, esfuércense y sean hombres, y capturan después del arca. Entonces llama mucho la atención que esta frase de aquí vuelva a aparecer, ¿no? Ahora en boca del rey David diciéndole a su hijo Salomón, esfuérzate y sé hombre, ¿ya? Es decir, es un llamado a la valentía, si quiere, pero no deja de llamar la atención su origen, digamos, al menos filisteo, según el relato de segundo de Samuel, de primero de Samuel, ¿no? Esto, como les digo, sería un augurio, digamos, un recordatorio también del pasado filisteo que tuvo David, ¿no? De hombre de guerra, de hombre de ñeque, si se quiere, de mucha entrega, de mucha pasión, si se quiere. Bueno, y luego, ¿qué le dice? Le dice, guarda la vigilancia del Señor tu Dios. He preferido esa palabra, ¿no? La vigilancia. Por una cuestión. Acuérdense ustedes que aquí aparece la palabra Mishmeret. Y en su tiempo, ¿se acuerdan ustedes que cuando estudiábamos las Parashot y todo lo demás, hacíamos mucho énfasis en esta palabra Mishmeret, ¿no? Y de pronto, si es que alguien se acuerda, ahí les quisiera preguntar, ¿quién se acuerda que era la Mishmeret? ¿No? Que hablábamos mucho en su tiempo, decíamos en su momento la guardia, ¿no? La guardia y tal. ¿Pero qué era? ¿Quién se acuerda que era la Mishmeret? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Qué era la Mishmeret? ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿O no nos acordamos? ¿Qué La era la... guardia, Ajá, ¿qué era? como la guardia, no recuerdo bien, pero como la guardia. Claro, ¿qué era? Pero la pregunta era, ¿qué era la guardia? Sí, Mishmeret, la guardia, pero ¿qué era? ¿En qué consistía? En el contexto de Aarón y Moisés que cuidaban el arca, Ujú, que estaban como, ellos eran como los que podían entrar allá, entiendo. ujú, ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué era la Mishmeret? ¿Alguien más? Quizás era como un requisito para acceder a cierto, a ver cómo sería, a un entorno por el que ya no podían acceder debido a que se hicieron tamé. Por ejemplo, una guardia era el tema de las aguas con ceniza de la vaca roja y Ujú. que era un mishmeret. Era como un requisito quizás antes de acceder a un lugar que ya no podían acceder o algo así. Quizás no estoy muy seguro, pero más o menos. Muy bien, muy bien. ¿De pronto alguien más se acuerda algo de lo que era la Mishmeret? ¿No? La amada, ¿En qué sentido, mi hermana Sonita? que se asociaba con la alegría, dice. Mishmeret. No, no va por No. ahí. No. Ya.
No, pero gracias. Muy bien, vamos a ver. La Mishmeret, acuérdense ustedes que es un término que aparece mucho y especialmente aparece en el libro de Levítico. Aparece en el libro de Levítico la palabra Mishmeret. Y como bien lo recordaba Estevitan y Natita, era una palabra que está relacionada con los mandamientos, si se quiere, o con las disposiciones que tenían que observar especialmente los levitas respecto a su cuidado del templo, su cuidado del tabernáculo en su momento. Es decir, todo ese conjunto de mandamientos, digamos, de disposiciones que tenían que observar los sacerdotes, especialmente los que tenían que ver ya en el tema del tabernáculo, digamos, con la santidad y de guardar ese orden, todo aquello, eso es lo que se llamaba la Mishmeret, ¿no? Guardar todo ese conjunto de procedimientos que tenían que observar los sacerdotes, especialmente que estaban en servicio activo, si se quiere, ¿ya? Eso en pocas palabras era la Mishmeret, ¿de acuerdo? Si se lo quiere ver de una manera un poco más procedimental, digamos, en lo que tenía que ver con respecto a lo que tenía que ver con el tabernáculo, con la tienda del encuentro, con el Ohel Moed, ¿no es cierto? Eso era la Mishmeret. Lo que llama aquí la atención, digamos, y que en su momento no lo vimos, fíjense ustedes, es que Mishmeret es eso, es una palabra o un conjunto de mandamientos, si se quiere, que vinculan principalmente, pues, si no exclusivamente, a los levitas, a los sacerdotes. De ahí que aquí suene un poco extraño que se le diga de parte de David a Salomón que guarde la Mishmeret. ¿Ya? Para nosotros sonaba muy, muy bonito, digamos, en su momento, ¿se acuerdan? Que David le diga guarda la Mishmeret, porque como lo habíamos entendido en ese tiempo, era como el conjunto de todos aquellos mandamientos o aquellas cosas que tenían que ver con la santidad y en últimas con aquello que revelaba al Señor Jesús, ¿no? Al Mesías, etc. Pero, y habiéndolo así, Mishmeret, como tal, como lo dice el libro de Levítico, son mandamientos, son normas que vinculan principalmente al servicio que hacían los sacerdotes levitas en el tabernáculo y después posteriormente en el templo, pero en un momento inicial en el tabernáculo. Entonces llama la atención que se le ordene aquí a Salomón que guarde la vigilancia del Señor, ¿ya? Una de las razones, es decir, de alguna manera se le estaría tratando como alguien que tiene competencia, fíjense ustedes, o sea, se le pone a Salomón como alguien que tiene competencia, incluso sobre algunas cosas santas. Ese es el asunto, o sea, eso es lo que quería sobrellevar. ¿Por qué? Porque aquí Salomón va a hacer una jugada bien interesante, por no decir controvertida, ¿ya? Porque para nosotros, digamos, a una primera vista, uno le valida, digamos, o tiende a validar todo lo que hace hasta este punto Salomón, porque está recién reinando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parecería que tiene todo el respaldo del Señor y como que vemos en Salomón una persona muy correcta, muy buena, digamos, ¿no? Es decir, no se le ve a alguien pecaminoso como uno de los reyes malos que vamos ya en su momento a ver, sino se le ve a Salomón como una persona pues, decente, una persona correcta, leal, que está siguiendo la ordenanza de su papá, ¿no es cierto? Que está recibiendo digamos, está recibiendo el poder, si se quiere, ¿no? O sea, la capacidad de reinar, todo lo que David tenía en su mano, está haciendo la transición del mando, ¿no? Está recibiendo el mando de parte de su papá. Pero resulta que lo que va a hacer más adelante, y de pronto esto, como les digo, ya nos anticipamos a la historia, pero resulta que Salomón termina destituyendo y exiliando al sumo sacerdote de la época. Y esto es una cosa, pero súper, súper extrema. Si ustedes se acuerdan, en su momento a Saúl le costó mucho el hecho de haber acabado con la ciudad de Nob. ¿Se acuerdan ustedes que Saúl, cuando huyó David, fue y acabó con la ciudad de sacerdotes que le acogió a David? ¿Se acuerdan ustedes? Y eso le costó mucho, haber derramado la sangre de los sacerdotes y mucho más destituir, por así decirlo, utilizando el lenguaje actual, ¿no? Destituir y exiliar al sumo sacerdote, eso no se hace así nomás. Sin embargo, aquí Salomón lo va a hacer y vamos a ver que eso incluso es algo que no le ordenó David. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que aquí es algo muy interesante que se denota, o sea, ¿qué implica esto de que le dice guarda la Mishmeret? Es decir, que esto está implicando que de alguna manera el rey Salomón y por ende el rey David en su momento tenía alguna incidencia, digamos, o tenía potestad también para incidir en temas sacerdotales, no porque David sea sacerdote o porque Salomón sea sacerdote, sino para incidir en quién lo era o en quién no lo era. Es decir, aquí vemos que el rey en su momento, en este momento, tenía también autoridad, y si se quiere, de parte del Señor, para intervenir si fuera necesario en quién era el sumo sacerdote o no. Recordemos que según la Torá,
la única causa para que, digamos, se cambie de sumo sacerdote era o bien la vejez del anterior o bien la muerte, ¿no es cierto? Pero no hay una disposición que regule el tema de, bueno, si el sumo sacerdote se tuerce o hay una causa de infidelidad, alguna cosa así de deslealtad al rey o alguna cosa así, ¿qué se hace? Eso no lo hay, pero aquí se intuye y queda más o menos claro de que el rey tenía alguna potestad para intervenir en ese sentido. ¿De dónde lo podemos ver aquí? Justamente de esto, de que David le autoriza a guardar la Mishmeret. Fíjense ustedes que es una cuestión no solamente espiritual, digamos, de cuidado del templo, de estar al servicio del Señor, de guardar todas las cosas que tenían que ver con el tabernáculo, en orden, con santidad, con prolijidad, ¿no? También tiene que ver con la atribución que le daba, que tenía el rey en su momento, de intervenir en las funciones de algunos sacerdotes, en especial del sumo sacerdote, en los casos en que fuere necesario. ¿De acuerdo? Luego, fíjense ustedes, después le comienza ya a decir, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, mandamientos, procedimientos y sus testimonios. Y sí, esto nada más que nos sirva como un recordatorio de todo aquello que contiene la Torah, ¿no es cierto? Andando en sus caminos, es decir, esto quiere decir en su plan general, ¿no? Sus caminos, a veces uno se imagina literalmente un camino, una carretera, por así decirlo, ¿no? Que por ahí camina el Señor, pero eso, digamos, es una forma literaria de decir su plan, ¿no? Su plan, a donde Dios ha marchado, ha planificado, digamos, que se camine. Esos son sus caminos, ¿no? Luego dice, fue guardando sus hukim, ahí está la palabra hukim, sus mitzvot, ¿no es cierto? Sus mishpatim, sus procedimientos, y sus eduyot, sus testimonios, conforme está escrito en la ley de Moisés, ¿sí? Fíjense, a fin de que actúes sabiamente en todo lo que hagas. Aquí nuestra Reina Valera le ponen a fin de que prosperes, ¿de acuerdo? Y aquí una vez más aparece el verbo, la palabra taskil, ¿no? Leman taskil, ¿no es cierto? Bejol tase. Entonces dice, a fin de que le ponen prosperes. Y sí es cierto que la palabra tasquil, el verbo, eh, en algún sentido tiene que ver con prosperar, pero no es un prosperar en el sentido de que de pronto como hoy lo podríamos hablar o como de pronto alguien se podría imaginar. Alguien en algún momento me preguntaba, y aquí miren, habla de prosperidad, y lo ató enseguida a lo que hoy se conoce como la teoría o la teología de la prosperidad, ¿no? De tal. Y no, que aparezca ahí la palabra prosperar no tiene nada que ver con lo que hoy se entiende con prosperidad, ¿no es cierto? ¿En qué sentido se debe entender bíblicamente incluso el verbo prosperar? Si se quiere, en el éxito, o sea, sí, en el éxito que se adquiere a partir de una actuación prudente, si se quiere, a partir de una actuación sabia, a partir de una ejecución de acciones basados en el razonamiento, si se quiere, ¿ya? Eso es. Entonces, a veces solíamos traducir, ¿se acuerdan ustedes? No, a fin de que hagas pensando las cosas, ¿ya? Sí, pero tiene que ver con eso, más bien ahora he preferido ponerle, ¿no? Que actúes sabiamente o que actúes prudentemente, ¿no? O pensadamente, ¿no? Que actúes pensadamente, si es que esa palabra existe, ¿ya? A fin de que actúes pensadamente en todo lo que hagas, pero no solamente que actúes, es que, como les digo, esta palabra tiene que ver a la vez con aquello que uno hace pensando, así como con el resultado de. Entonces, por eso les digo, no suena mal ahora ya que digamos a fin de que prosperes, pero una vez más, es esa prosperidad o hagamos una sobreexplicación aquí, a fin de que, por así decirlo, experimentes la prosperidad que viene de actuar pensadamente, ¿ya? Eso sería, como para que veamos cómo se debe mejor entender esta palabra y para que no consideremos de pronto que es una prosperidad así de que chuticas, Dios está conmigo y entonces solo por ese pequeño hecho ya tengo que llenarse mi cuenta bancaria o aumentar mis bienes de una manera desproporcional. No. Una vez más, lo que le está diciendo es guarda los mandamientos, todo lo que contiene, a fin de que experimentes la prosperidad que viene de actuar pensadamente en todo lo que hagas. Si se quiere, ¿no? De ser muy reflexivo, muy razonador, si se quiere, ¿no? Muy racional en todo lo que hagas.
y en todo lo que te enfoques, que es otra cosa, ¿no? Una, en todo lo que hagas y otra en donde tú te enfoques. Literalmente ahí dice a donde gires el rostro, ¿no? A donde tú te enfoques, a donde tú te propongas sería básicamente, ¿no? Dice, a fin de que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí. Y aquí fíjense, en hebreo dice, no, darham, es decir, su camino, el camino de ellos. En nuestras Reinas Valeras le ponen mi camino, si guardaren mi camino, ahí no dice así, ahí se equivocaron. Dice, si tus hijos guardaren su camino, el camino de ellos, andando delante de mí en verdad, de todo su corazón y de todo su ser, dice, no te faltará varón sobre el trono de Israel. Y dice, y también tú sabes lo que me hizo Joab antes de aquello. Entonces, fíjense ustedes, estos versículos, como les digo, tranquilamente se pudieron haber resumido y posiblemente el discurso de David haya sido un poco más corto. Algo así como, tú guardas los mandamientos del Señor porque hay una promesa de que si mis descendientes, diría David, no guardan el camino del Señor, las palabras de Torah, pues el trono, la línea nuestra será firme. Ya, ese es el mensaje general. Pero la forma en cómo está redactado pone mucho énfasis en la observancia de las categorías, digamos, de mandamientos que contiene la Torá. Esto evidentemente, como les digo, es una explicación del editor, que pone mucho énfasis en eso, en eso, ¿no? Que quiere resaltar de lo que está compuesta la ley de Moisés y de los beneficios, si se quiere, para el rey en este caso, de su observancia, ¿no? De andar pensado, de andar sesudamente, de caminar, de vivir, ¿no es cierto? Concentrado, pensando constantemente o centrar nuestra vida o fundamentar nuestra vida en los procedimientos, en los mandamientos del Señor, ¿sí? Eso básicamente. Eso por ahí. Entonces, digamos, el resumen de esta primera parte es, básicamente, le da la competencia para reinar conforme al Señor, conforme la palabra del Señor, eso en pocas palabras. Luego, en el versículo 5, dice, ¿no? Y también tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia. Acuérdense que Sarvia era la hermana de David, es decir, aquí Joab es el sobrino, no se olviden. Tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, ¿no es cierto? Que él era, además era el general, ¿no es cierto?, de David, él fue el general de David. Dice lo que hizo a dos príncipes de las huestes de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató y derramó sangre de guerra en tiempo de paz. Y puso sangre de guerra en su talabarte que está en sus lomos y en sus zapatos que están en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría y no harás descender sus canas al Seol en paz. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjense ustedes, hay una cosa aquí que llama la atención. Si ustedes se acuerdan, justamente este Joab, el general del ejército, cuando una vez que murió Saúl, ¿se acuerdan ustedes que subió el Ishboset, ¿no es cierto? El hijo de Saúl, y Abner le puso como rey allá en Mahanaim? ¿Se acuerdan ustedes que hubo una mini guerra civil y todo lo demás? Y cuando ya todo estaba calmado, cuando ya Abner le dijo, bueno, a Ishboset, no, tú no vas a ser rey, voy a entregar el reino a David. En ese camino, en ese interín, como se suele decir, ¿no? En ese mientras tanto, se encuentra Abner con Joab y Joab le termina matando, ¿no? Joab le termina matando a Abner, ¿no? Y de ahí que, ¿se acuerdan ustedes que David incluso hace un cántico de duelo por Abner, su amigo, su mentor en su momento y todo lo demás? Entonces, primera muerte injusta. Luego, ¿se acuerdan ustedes que cuando, sí, si no me equivoco, Absalón se subleva, ¿no es cierto? Absalón se subleva, Absalón toma a Amasa, hijo de Jeter, como su general. Pero ya cuando pasó todo, ¿no es cierto? Vivió Amasa, siguió viviendo Amasa, y David lo quiso poner a él por general. Pero Joab no intervino y también lo mató. Es decir, él eliminaba también a su competencia. Entonces, y más que nada, lo que le acusa aquí David es que él mató a gente, o sea, derramó sangre de guerra en tiempo de paz. Es decir, fueron ejecuciones extraoficiales, fueron ejecuciones, fue sangre derramada en tiempo en donde no estaba autorizado derramar sangre. ¿Sí? Si se quiere, o sea, le está haciendo responsable de una extralimitación de sus funciones. Si me explico. Y más que nada lo interesante es que, y lo que siempre resalta, digamos, aquí, es que David hace esto en su lecho de muerte. Y que David, al parecer, pudo, si bien pudo en su momento hacer, digamos, o más bien dicho, que parece que siempre David intentó reemplazarlo a Joab, esto se entiende ya hasta este punto de la historia, siempre intentó reemplazarlo a Joab como general,
pero Joab no dejaba, digamos, y lo interrumpió matando a Abner en su momento y después matando a Amasa. Entonces eso al parecer David siempre lo tuvo ahí pendiente, especialmente por estas ejecuciones, digamos, extraoficiales, estas ejecuciones que no eran autorizadas y ahora es hora de cambiar, digamos, ¿no? De que el nuevo rey pues toma cartas en el asunto y pues ejecute esa venganza, especialmente porque, digamos, habría una, habría una responsabilidad de parte de David, ese es el asunto también. Aquí ustedes ven que en el versículo 5, ¿no es cierto? Eh, eh, hay unas palabras que aquí ustedes ven que he puesto entre paréntesis, ¿no es cierto? En nuestras Reinas Valeras, ¿no? Dice, y puso sangre de guerra en su talabarte que está sobre sus lomos, y en sus zapatos que están en sus pies. El asunto es que aquí otras versiones no leen en sus, ¿ya? Sino en mis. Es decir, y parecería que esta es la razón más importante, ¿no? Que no es tanto decir que su talabarte es su cinturón, ¿no? Su cinturón, ¿no? Su cinturón que está en sus lomos, los lomos son no la espalda, sino los muslos, ¿no? Acordémonos, la palabra esta es muslos, ¿ya? Entonces, en lugar de leer su talabarte, o en sus lomos, en sus zapatos, ¿no? Que están en sus pies, estaría hablando de él. Entonces, no se debería leer, ¿no? Y puso sangre de guerra en su talabarte, sino en mi cinturón que está en mi muslo y en mi zapato que está en mis pies, en mis zapatos que están en mis pies. Es decir, aquí David finalmente le está haciendo responsable, o dice él, está reconociendo que por los errores, por los delitos, si se quiere, ¿no? Por estas muertes que ejecutó Joab en su momento, el culpable estaba siendo David. O sea, había culpa, digamos, de David por no ejecutar en su momento, es lo que él está reconociendo. O sea, él haber hecho eso me inculpó a mí unas cosas que yo no debo pagar. Por lo tanto, por eso le dice, tú harás conforme a tu sabiduría y no harás descender sus canas al Seol en paz. Es decir, debe sufrir una muerte violenta. ¿Sí? Eso básicamente. Y también lo que se va anticipando ya es esta cualidad de Salomón que es por la que más le recordamos todos. Harás conforme a tu sabiduría. Ya más adelante le dicen, no, conforme el hombre sabio que tú eres. Entonces se va resaltando la sabiduría, el gran atributo de Salomón que siempre todos recordamos, ¿no? Y aquí le dice, no harás descender sus canas al Seol en paz. Es decir, aquí le está diciendo una orden, le está dando un objetivo. Tienes que matarlo, este hombre tiene que sufrir una muerte violenta, no puede llegar a morir de viejo. Eso es lo que le quiere decir básicamente. No debe llegar a morir de viejo, debe sufrir una muerte violenta, debe pagar por sus delitos. Esto implica, como les digo, que ya hubo un juicio. Aquí solamente le está diciendo que ejecute la sentencia. Si ustedes quieren, de pronto no es que aquí se le estuvo llevando, no hubo un justo juicio de pronto porque no se le llevó al tribunal, se le juzgó y todo lo demás, no, aquí ya solamente se está dando la sentencia si se quiere. Y aquí lo que le está dando David es la disposición, tú ejecuta, ¿ya? Este hombre es culpable y aquí está su sentencia y por lo tanto tú ejecutas, ¿de acuerdo? Entonces, para que veamos que de alguna manera hubo un justo juicio, en el sentido de que se le está diciendo por qué, por qué este hombre tiene que morir así. Luego, dice, a los hijos de Barzillai Galadita harás Gesed, ¿ya? Ahí ponen misericordia, ni sé qué, pero de pronto esto parece que nos está, si nosotros leemos en español, ¿no? De que a estas personas se les haga misericordia, nosotros podríamos pensar que es como que trátales con cariño, continuo, hazles como que un favor, ¿no? Como que alguna cosa así, hazles como que caridad, por último. Y no, acuérdense que los hijos de Barzillai son como dice aquí, ¿no? Porque vinieron a mí cuando iba huyendo de Absalón, su hermano. Acuérdense que justamente Barzillai era el que le ayudó cuando cruzó el Jordán, ¿no es cierto? Cuando David huyó de Absalón y cruzó el Jordán, Barzillai le salió la ayuda y él le dio provisiones y todo lo demás. Y cuando estaba regresando David y cruzó el Jordán y le vinieron a traer de nuevo, ¿no es cierto? Él le dijo a Barzillai, David le dijo, ven conmigo, ven para que comas a mi mesa. Y Barzillai le dijo, no, yo no puedo ir porque yo ya estoy viejo, mejor llévatelo a mi hijo, ¿no es cierto? Y aquí David les dice a los hijos de Barzillai, fíjense, ¿no? Le extiende y les dice, estos una honra especial en mi reino porque hicieron así y fueron fieles, fueron leales conmigo, hicieron gesed conmigo cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Y aquí vale la pena decirlo. La palabra gesed, que en nuestras Biblias traducen como misericordia, a veces como piedad, a veces como gracia, en términos reales, en términos de estas relaciones de reyes, de sus súbditos y todo lo demás, tiene que ver con el concepto de lealtad, ¿ya? Con el concepto de lealtad, es decir, harás como un pacto, si se quiere, harás un convenio.
harás un tratado internacional si se quiere, ¿no? Harás un convenio de paz, harás un contrato si se quiere, ¿no? Eso es lo que quiere decir, o sea, le tratarás como él me trató. De ahí también el concepto de solidaridad. Pero no es solo solidaridad en el sentido social de ahora, ¿no? De que, bueno, extendamos la mano al pobre. No, aquí es una cuestión de serás recíproco. Eso más bien, harás reciprocidad, eso. Procidad, ¿ya? Recipro. ¿Ya? Harás reciprocidad, serás recíproco, harás lo mismo, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Luego le da otra orden, le dice, he aquí está contigo Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me deshonró con una deshonra grave el día que yo iba a Mahanaim. Es decir, igual cuando él estaba huyendo de Absalón también, ¿se acuerdan ustedes que salió este Simei y que le insultaba y todo lo demás? ¿No es cierto? Dice, pero él descendió después de recibirme el Jordán y yo le juré por él por el Señor diciendo, cuando yo te mate a espada, o simplemente le diría, no te mataré a espada, ¿no? No te mataré a espada, básicamente. Dice, pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hacerle. Y harás descender con sus canas con sangre al Seol. Una vez más, aquí hay una cosa muy interesante, porque si ustedes se acuerdan, este Simei era justamente cuando iba huyendo David de Absalón, le salió y le tiraba piedras y todo lo demás, y Joab le decía, le mato a este perro que habla contra el rey, y David le dijo, no, déjale quien quita, y el Señor le mandó a maldecirme. Pasa eso y cuando David está regresando, él viene, se arrodilla y le dice, perdóname y todo lo demás, y él le dice justamente, no te mataré, ¿no es cierto? Pero resulta que este era un cabo suelto, este era un cabo suelto y un cabo suelto no solamente por la honra del rey, si se quiere, además había una razón política, porque este Simei hijo de Gera era justamente como le dice uno de Benjamín y era uno casi que de la última, digamos, de los últimos resquicios que quedaba de la casa de Saúl. Por lo tanto, que este hombre siga vivo, ¿no es cierto? Era todavía un peligro latente de que pueda haber una insurrección de un descendiente de la casa de Saúl. De tal manera que esa injuria, digamos, que le hizo en su momento, pero que David le había prometido que no le mataba, que no le iba a matar, tenía que ser resuelta de alguna manera. Ese es el asunto. Entonces, lo que aquí David le está diciendo es, este hombre debe morir, pero yo no puedo, pero yo no puedo. Por eso le dice, tú no le absuelvas, tú eres su hombre sabio y sabes cómo debes hacerlo. En pocas palabras está diciendo, yo no puedo, pero tú mira la forma de cómo le haces. ¿Ya? Y vamos a ver cómo es que Salomón logra y encuentra una manera de encontrar que él siempre fue malo, ¿ya? Que él siempre fue desleal, que él no era recíproco, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, lo que aquí David le está diciendo son tres disposiciones, fíjense ustedes. Dos de acabar con personas y una de ser solidario, de ser recíproco. La primera, de acabar con Joab, ¿no es cierto? Y de acabar con Simei. Y la tercera, de hacer reciprocidad, de ser recíproco con los hijos de Barzillai. Vamos a ver. Hasta ahí. Luego el relato retoma la historia de David y la finaliza diciendo, y durmió David con sus padres, ¿no es cierto? Y fue sepultado en su ciudad. Y esta es una frase muy típica del Antiguo Testamento de decir que alguien murió. Durmió con sus padres, no es otra forma, es otro eufemismo de decir, se murió. ¿Ya? Y David murió, ¿no es cierto? Tranquilamente podemos decirlo, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su trono fue muy afirmado. ¿De acuerdo? Ahora, vale la pena decirlo. Sobre la tumba del rey David, si ustedes van a Israel o han visto de pronto algún reportaje, alguna cosa por ahí en el internet, van a darse cuenta que ahora existe un lugar ahí con una tumba, ¿no es cierto? Que se denomina o se le identifica como la tumba del rey David. Sin embargo, esa tumba no es 100% real que sea la tumba del rey David, porque ese sitio que se identificó o que se denomina ahora la tumba del rey David, en realidad está construido sobre los vestigios de una catedral o de una iglesia de la época bizantina, ¿ya? Que ellos identificaron con la tumba del rey David, pero en realidad no se sabe dónde, ¿ya? En realidad no se sabe dónde. Hay muchas otras, digamos, opciones para presumir que haya sido la tumba del rey David, ¿de acuerdo? Pero dado a cómo la población de Jerusalén se ha ido desarrollando, es muy complicado hacer arqueología ahí. Pero lo que sí es más seguro es que lo que ahora se llama la tumba de David no es la auténtica tumba de David. Es algo que los bizantinos en su momento identificaron, construyeron algo sobre ese lugar ahí
y ahora está sobre edificado, digamos, sobre las ruinas y todo lo demás, y alguien que quiera puede ir a visitarlo. De hecho, es uno de los lugares visitados cuando las personas van a Israel, pero quienes, digamos, como ahora vemos, sabemos que no es la tumba del rey David, pues no haría incluso, digamos, mucho énfasis, digamos, en poderlo visitar. No es que es un lugar muy especial, es algo que, digamos, no es 100% cierto que sea la tumba del rey David. Luego, fíjense ustedes que también aquí llama la atención una cosa, ¿no? Que si bien se le cuenta, digamos, todos los años de Israel, ¿no es cierto?, que reinó sobre Israel, siempre se diferencia los años que reinó sobre Judá y los que luego reinó sobre todo Israel, ¿no es cierto? 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén, total 40, pero siempre acuérdense que está latente esta división entre Judá e Israel. Siempre está latente esto porque ya vemos que unos cuantos capítulos más adelante y el reino se termina dividiendo otra vez. Entonces, de ahí, digamos, esta cuestión de diferenciar entre cuánto reinó en Hebrón y cuánto reinó en Jerusalén, ¿no? Es por esta cuestión que está latente ahí. Es decir, quienes escribieron luego este libro de Reyes, quienes lo recopilaron, lo redactaron, siempre dejaron ahí pendiente de que hubo una unidad a partir del rey David, pero que antes igual eran como grupos sociales o clanes, si se quiere, tribus bastante separadas, ¿no? Y que justamente eso se va a evidenciar después, cuando desconocen ya pues, el reinado del rey David, a partir de lo que hace Roboam, su nieto, ¿no es cierto? Bueno, luego, traigamos otra vez a la memoria lo que dijo, estas tres disposiciones de David cuando todavía estaba, sus últimas palabras, digamos, su última voluntad era que acaben, digamos, con Joab y con este Simei, ¿no es cierto? Y que hagan solidaridad o que hagan reciprocidad con Barzillai y con los hijos de Barzillai. Ahora vamos a ver qué pasa, no nos olvidemos de eso. Se abre ahora otro capítulo intermedio que detona justamente las actuaciones o las acciones que toma Salomón para ejecutar de alguna manera lo que David le dijo, pero lo hace de una manera distinta. Entonces fíjense, dice, entonces Adonías, el que se había, digamos, autoproclamado rey en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Hijo de Hagid, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y él le respondió, en paz. Y él dijo, tengo una palabra para ti. Y ella le dijo, habla. Él dijo, tú sabes que yo tenía el reino. Tú sabes que yo tenía el reino y que todo Israel había puesto en mí su rostro para reinar. Pero el reino fue dado la vuelta, fue volteado, y vino a ser para mi hermano, porque del Señor era para él, porque del Señor era para él. Ahora una petición pido de ti, no vuelvas mi rostro. Esto de no vuelvas mi rostro van a ver que es una frase que se repite mucho acá y es básicamente lo que ponen en la Reina Valera, no me niegues, no me lo niegues. Literalmente ahí dice no vuelvas mi rostro, es así como que le giraba la cabeza, así no me gires la cara, no gires mi cara, así como que no me hagas de un lado, ¿no? Bueno, dice, ahora una petición pido de ti, no vuelvas mi rostro. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no volverá tu rostro, él no te lo va a negar, y me dé a Abisag Sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré sobre ti al rey. Ahora, aquí llama la atención algo. ¿Por qué aquí este Adonías, ¿no es cierto?, se acerca a Betsabé? Y lo que aquí vamos a ver es que Betsabé aquí funge como una especie de lo que se llama después una reina madre, ¿no es cierto? O sea, la mamá del rey, hasta que Salomón se casa y todo lo demás y tal, fungía y tenía cierta autoridad. Y vamos a ver más adelante que incluso Salomón le manda hacer un trono en el que se sienta a su derecha, a la diestra del rey, se sienta la mamá del rey. Entonces tenía una autoridad, incluso hasta el rey le hace reverencia. Entonces fíjense ustedes, aquí digamos, Adonías, digamos, dialoga o le pide esto a Betsabé, ¿no es cierto? Porque tendría Betsabé sí alguna influencia, digamos, o alguna autoridad dentro del reino de Salomón. Vendría siendo, como les digo, lo que se conoce como una reina madre, ¿no? No es que ella reinaba, pero sí tenía bastante influencia y bastante, digamos, influencia sobre todo en el reino, sobre su hijo, sobre el rey, ¿de acuerdo? Y él le pide a Abisag Sunamita. ¿Quién era Abisag Sunamita? Como ya lo vimos en el capítulo anterior, era la chica, la doncella que pusieron a los pies de David para que le caliente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente vino a ser digamos, una mujer muy cercana a David, casi como su concubina, no per se su concubina, pero vino a ser alguien sí que todos relacionaban con el servicio y que estaba al servicio del rey David, ¿ya? Y bueno, Betsabé accede a hacerlo.
¿ya? Accede a hablar con Salomón para que le conceda casarse con esta muchacha. Dice 19, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle sobre Adonías y el rey se levantó a recibirla. Fíjense, que el rey se levante a recibirla, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Fíjense digamos, el puestazo que tenía Betsabé, o en este caso la mamá del rey en general. Y ella dijo, una pequeña petición deseo de ti, no vuelvas mi rostro, no me la niegas. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no volveré tu rostro, que yo no volveré tu rostro, si no te la voy a negar. Y ella le dijo, sea dada a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Pide también para el reino, porque él es mi hermano mayor, y para Abiatar el sacerdote y para Joab hijo de Sarvia. ¿De acuerdo? Ahora, aquí mucho se suele comentar, mucho suele llamar la atención esto, que Betsabé consienta en pasar la petición de Adonías a Salomón. Y aquí se suele tener dos posturas. La primera es que Betsabé de alguna manera fue engañada, digamos, y que ella fue muy ingenua, por así decirlo, a decirle, ve, tu hermano pide esto, dale chance, dale chance a tu hermano, al que se te quiso sublevar, dale chance, concédele esto, como que planteaba que, o sea, la primera opción es plantear que Betsabé era muy ingenua, digamos, muy persuasible, ¿no? Se convencía fácilmente y por eso es que se fue ante Salomón con la petición así tal cual de Adonías. Luego la otra es asumir, digamos, igual cualquiera de estas es complicado sostenerlo, pero les comento. La segunda, les comentaba, era suponer que Betsabé era más bien todo lo contrario, era muy acuciosa, muy perspicaz, y que cuando le pasa este mensaje, lo hace justamente para provocar lo que provoca, es decir, que comience a ejecutarlos, que más bien elimine todas las amenazas que haya para su reino. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de estas, digamos, es un poco, digamos, complicado de sostenerlas así hasta el final, ¿ya? Parecería así de lo que se lee que Betsabé más bien es alguien muy persuasible, ¿no es cierto? Es alguien que digamos, se le convence de alguna manera, principalmente porque en el capítulo anterior también ella actúa conforme y ella obedece, digamos, a lo que le dice el profeta Natán, ¿no? Entonces el profeta Natán le da el discurso, ella va, lo cuenta al rey David. Entonces, al parecer era una mujer, sí, inteligente y demás, pero al parecer tal vez no tenía, digamos, al parecer, ¿no? No tenía una convicción muy fuerte, ¿ya? Por eso es que ella se atreve, digamos así, si lo leemos así, tal cual, a pasar el mensaje de Adonías, así sin filtro, sin nada, ¿no? Y a pedirle así tal cual, ¿no es cierto? Entonces, a primera vista, digamos, lo más sencillo de pensar es que Betsabé era, digamos, o se presenta como alguien bastante ingenua que le pasa el recado a Salomón y Salomón no le concede, ¿no? No le concede. Pero justamente, como les digo, por otro lado, dado que Salomón no le concede y dado que incluso le dice, ¿no? Y el presupuesto es que si le pide Betsabé no le niega, resulta que aquí sí le termina negando. Entonces, dado que Salomón le niega, se da para pensar que Betsabé posiblemente lo hizo a propósito, lo hizo sabiendo y lo hizo sabiendas de lo que Salomón iba a ejecutar después de eso, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cualquiera de las dos es plausible, cualquiera de las dos es posible, como para que la consideremos ahí. El asunto y lo cierto es que después de que Betsabé le cuenta esto, Salomón emprende una campaña, digamos, de ejecuciones. Antes de eso, vale la pena decirlo, este tipo de redacciones es muy típica del libro de Reyes, especialmente de esta mano, digamos, de quien compuso, de quien compiló, de quien redactó, especialmente el capítulo 1 y 2 de Reyes. Vamos a ver que tienen el mismo estilo, y es esto de, vino fulanito y le dijo tal cosa, y ella le dijo, y él le dijo, y ella le dijo, y él le dijo. Ya, este tipo de cosas, de diálogos, así como si fueran una obra de teatro, ¿no? Y él le dijo tal cosa, y ella le respondió, y él le dijo, y este tipo de cosas así, es muy típica de este tipo de redacciones, de literatura, si se quiere, ¿de acuerdo? Y la vamos a ver bastante, digamos, en este tipo de relatos del libro de Reyes. Y hay otra característica además, que siempre que hay estos diálogos de él dijo, ella dijo, le respondió y tal, después de esto se va a ver resumido en un siguiente pasaje, ¿no? Y después Betsabé le dijo y tal cosa.
Algo así, una pequeña petición tengo. Es como que hacen un resumen de lo que ya nos comentaron antes. Este tipo de redacciones, como les digo, es muy evidente en el capítulo 1 y 2. Y es como que su signo, digamos, de identidad, ¿no? Como tal. Bueno, entonces luego de eso, como dice, ¿no? El 22, el rey Salomón respondió a su madre y le dijo, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? ¿Y por qué aquí Salomón se alerta, ¿no? Se asunta y dice, ¿por qué le pides? Porque hay una cosa. Acordémonos que en esa época había un principio. Si alguien se casa con la esposa, con alguien, digamos, con quien el rey haya tenido un vínculo, especialmente a manera de esposa y demás, lo que estaba reclamando era asumir el rol de aquella persona, digamos, el rol de aquella persona. Es decir, si Abisac Sunamita era para el rey David su última, digamos, la última mujer con la que tuvo algún tipo de contacto, por así decirlo, ya no íntimo, pero tuvo algún tipo de contacto, ya su cuasi concubina, digamos, lo que estaba ahí entre líneas era pedir el reino. ¿Ya? Entonces, por eso es que Salomón se alerta y dice, ¿por qué pides? O sea, me estás pidiendo, en pocas palabras, que le dé una oportunidad, una mínima oportunidad a este Adonías para que tenga un vínculo con la última chica con la que el rey David tuvo contacto, para que después él pueda asumir que a partir de eso y que yo le concedí, le estoy reconociendo a él como algún tipo de autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que Salomón se asunta, digamos, tanto, ¿ya? Porque acuérdense, y esto para que veamos que era algo de alguna manera común, acuérdense que eso hizo David cuando se casó con Abigail. El matrimonio con Abigail, ¿se acuerdan? La mujer del Nabal, ¿no es cierto? Fue un matrimonio estratégico, porque Abigail quedó viuda y Nabal era un hombre muy poderoso de la época. Y cuando David se casa con Abigail, ¿no es cierto? Él hereda todo lo que tenía el Nabal. ¿Me explico? Y viene de ahí a tener un poco más de estatus, si se quiere, ¿no? Entonces, cuando aquí eh, Adonías pide a Abisag, no solamente está diciendo, ay, no tengo esposa, quisiera formar una familia. No, lo que está diciendo aquí es, quiero que me concedas tú la autorización, ¿no? Que me autorices casarme con la última mujer, digamos, doncella o mujer en general, que tuvo contacto con el rey David. Es decir, hay un riesgo, hay un peligro de que este Adonías, a través de ese vínculo, de ese matrimonio con esta mujer que estuvo al servicio del rey David, intente usurpar el rol de rey otra vez, el puesto de rey otra vez. Por eso le dice la respuesta que le hace David es eso, ¿no? ¿Por qué pides? ¿No? Y aquí esto es una cosa que es como que se corta la redacción, pero se dice así, ¿no? Se entendería así mejor. Pide también para él el reino y para Abiatar el sacerdote y para Joab hijo de Sarvia, y esto podría ir tranquilamente al final, porque él es mi hermano mayor. Es decir, hay mucho riesgo. Él es mi hermano mayor, yo soy uno de los pequeños. Él es mi hermano mayor y si es que haces eso, mejor pide de una vez el reino para también Abiatar y Joab. O sea que para este momento eran enemigos de Salomón, eran personas que ponían en riesgo el reino. ¿Ya? Entonces lo que le está diciendo Salomón es, con esto que me estás diciendo, más bien de una vez entreguémosle el reino así con Abiatar y con Joab, que le apoyaron a Adonías para que se autoproclame como rey, ¿no es cierto? Y dice, y aquí fíjense ustedes, he puesto a propósito el texto así con una sangría más hacia la derecha para que destaquemos lo que hace respecto de cada uno de ellos. Y ahora sí recordemos lo que le había dicho el rey David. El rey David le dijo, mátale a Joab, mátale a Simei y haz misericordia con los hijos de Barzillai. Ahora vamos a ver aquí qué de eso cumple David, digamos Salomón. El 23 dice, y el rey Salomón juró por el Señor diciendo, así me haga Dios y aun mañana que contra su vida ha hablado Adonías de esta palabra. Ahora vive el Señor quien me ha afirmado y me ha sentado sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa conforme habló, que Adonías morirá hoy. ¿Ya? Entonces él dispone la pena de muerte, dispone que lo maten. Dice, entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, y él lo atacó y murió. Y aquí Benaía, hijo de Joiada, era uno de los generales también de David, ¿se acuerdan ustedes? Pero igual, un poco familiar, si no me equivoco, de David, primo también de David, pero no era Joab, y aquí más bien Benaía viene siendo el general y si se quiere el ejecutor de Salomón, ¿ya? Ya vamos a ver que Benaía viene siendo y después va a terminar siendo el general de Salomón en cambio. Entonces lo toma a Benaía
y lo toma como su verdugo, por así decirlo, como su ejecutor, ¿no? Y lo ataca y muere. Entonces se acabó con Adonías. Interesante cosa. Aquí a partir de esto, fíjense ustedes que comienza a ejecutar más que nada y aquí se consolida su ascenso al trono, el de Salomón, eh, a partir de unas cuantas matanzas, ¿ya? Como les digo, si nosotros leemos todo este pasaje desde una perspectiva netamente pro Salomón, digamos, o sea, considerándole a Salomón como el hombre sabio, el rey, así, digamos, inspirado por Dios y todo lo demás, pensaríamos que está, digamos, todas estas acciones solamente o mayormente inspiradas por la voluntad del Señor de consolidar el reino, del juramento de David y todo lo demás. Y sí, en una parte. Pero si lo vemos después, conforme todo lo que ya vimos y todo este lío que hubo antes político, ¿no? Político, sobre todo el poder y todo lo demás, vemos que aquí David está siendo muy sabio, sí, porque sabe gobernar, respecto de cómo darse de baja a sus potenciales enemigos, ¿no? Cómo está dándose de baja ¿cómo diríamos ahora, no? A la oposición. Ya, aquí se está dando de baja al que pudo haber sido rey y se lo carga, ¿no? Entonces elimina a este. Después, ¿cuál era otra amenaza para su reino? El sacerdote Abiatar, que fue el que propició, digamos, también la autoproclamación de Adonías como rey. Pero fíjense que le trata con algún cuidado, con algún respeto. Y dice el 26, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres hombre de muerte. Así le dice, eres hombre de muerte. Pero no te mataré hoy porque llevaste el efod. Ahí en nuestras Biblias dice el arca, pero de que no hay testimonio en los relatos de Samuel de que Abiatar haya cargado literalmente el arca. De ahí es que algunas versiones prefieren, en lugar de poner arca, poner el efod, que de eso sí hay referencia en el relato de Samuel de que Abiatar llevaba el efod cuando David estaba con él, ¿no? Entonces, porque llevaste el efod de Adonai Hashem delante de David mi padre, y además ha sido afligido en todas las cosas con que fue afligido mi padre. Entonces, es decir, a él no le mata porque de alguna manera tiene el cargo de sacerdote y de alguna manera también acompañó y sufrió lo que le tocó sufrir a su papá. Por eso no le mata, pero le destierra y le destituye de su cargo de sacerdote, que eso es lo más importante. Fíjense ustedes, el rey destituyendo al sumo sacerdote, ¿ya? Y le concede el exilio, le concede el exilio en su tierra. Y dice el 27, así despidió, fíjense ustedes, Salomón a Abiatar de ser sacerdote del Señor, le destituye, para cumplir la palabra del Señor que habló sobre la casa de Elí en Silo. Ahora, fíjense ustedes, esto hay una cosa que incluso los estudiosos recalcan, ¿no? Que las genealogías después desde Elí y todo lo demás son un lío, son muy complicadas y no están claras. Pero la razón aquí, fíjense ustedes, que se da para que Salomón haya hecho esto, porque si lo vemos así nomás, es una destitución bien fuerte, es una cosa bien fuerte que se le podría observar a Salomón durísimo. O sea, cómo el rey está destituyendo a alguien que viene por mandato divino designado. Cómo el rey se va a bajar, se va a destituir al sumo sacerdote. O sea, es una cosa muy fuerte. Lo vemos. Pero aquí el redactor pone una razón bíblica. Porque esto era para cumplir la palabra del Señor que habló sobre la casa de Elí en Silo. Y si ustedes se acuerdan justamente, la palabra del Señor allá en Primera de Samuel, capítulo 4 5, es que ninguno de la casa de Elí vuelve a ser sacerdote. ¿De acuerdo? Y por eso es que después le pone a Sadoc como sacerdote, ¿no? Digamos, Salomón. En todo caso, fíjense ustedes, si solo lo vemos así como una movida política, es una movida política muy cuestionable que el rey destituya al sumo sacerdote. Así de buenas a primeras, digamos, por los antecedentes políticos. Pero aquí, fíjense ustedes, lo ablanda, por así decirlo de alguna manera, o le da una justificación bíblica, ¿ya? Pero ya les digo, esto de aquí es bastante debatido, especialmente porque las genealogías que hay después de este Abiatar y todos los demás son bastante controvertidas porque no es clara según los relatos, especialmente de crónicas, ¿ya? Incluso los estudiosos dicen eso es un poco complicado. Hay formas de verlo y todo lo demás, pero la forma más sencilla de verlo es eso, ¿no? O sea, aquí la razón que da el editor de esto es para vincularlo con esa promesa que hubo de parte del Señor allá con respecto a la falencia de Eli. ¿De acuerdo? Entonces, segundo enemigo que se baja. Y después viene con respecto a Joab y dice, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había girado, se había aliado, digamos, ¿no? Con Adonías, pero no se había girado con Absalón, ¿ya?
Vale la pena decirlo, ¿no? Aquí hay algunos textos que ponen en lugar de Absalón, Salomón, ¿ya? Y que cualquiera de las dos tiene sentido, ¿no? Aquí dice, ¿no? Joab estaba de parte de Adonías en su momento, también gracias a él subió a autoproclamarse como rey, y lo segundo es lo que no riñe tanto si leemos con Absalón o Salomón, porque es cierto, ¿no? Es decir, algunas, y el texto masorético especialmente pone, no se había girado hacia Absalón, o sea, es decir, no se había aliado con Absalón, y es cierto, cuando Absalón se autoproclamó rey y todo lo más también, Joab huyó con David. Pero también es cierto que tampoco se alió con Salomón, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de las dos sirve, y hay textos que ponen tanto Absalón unos y otros ponen Salomón, ¿ya? En ese caso no hay problema. Dice, y huyó Joab a la tienda del Señor y se asió de los cuernos del altar, igualito que el Adonías, ¿no? Dice, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y he aquí estaba al lado del altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y atácalo. Y entró Benaía a la tienda del Señor y le dijo, así ha dicho el rey, sal. Y él dijo, no, porque aquí moriré. Y Benaía volvió con esta palabra al rey diciendo, así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho y atácale y entiérrale y quita de mí de la casa de mi padre la sangre gratuita que Joab derramó, ¿no? Y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza porque él atacó a dos varones más justos y buenos que él, ¿no es cierto? A los cuales mató a espada, y mi padre David no conoció a Abner, hijo de Ner, príncipe de la muerte, príncipe de la hueste de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, príncipe de la hueste de Judá. Volverá la sangre de ellos sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su simiente para siempre, pero sobre David, sobre su descendencia, sobre su casa y sobre su trono, habrá paz hasta siempre de parte del Señor. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y le atacó y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Hasta aquí fíjense ustedes, de todo lo que fue la última voluntad de David, recién ha cumplido una, con Joab. Esto de Abiatar y de Adonías no le dijo David. Si lo notamos, es algo bastante curioso. Como les decía, hay una forma muy crítica, si se quiere, de ver el ascenso al trono y el fortalecimiento, el establecimiento del trono, del reinado de Salomón. Y es que Salomón llega al trono y consolida su trono a través de muerte, a través de unas movidas, digamos, o sea, unas movidas políticas muy cuestionables. Como sabemos igual, digamos, esto se justifica y la Biblia y el relato bíblico lo justifica por razones del cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, por cumplimiento de la ley, porque el Señor así lo quiso en el caso del sacerdote y todo lo demás. Pero no quita que sea una movida bastante interesante, bastante arriesgada. Incluso, por ejemplo, sacarlo digamos, quitarle a alguien de los cuernos del altar así, digamos, incluso podría ser bastante reprochable, porque acuérdense que si no estoy mal, este mandamiento de aquí de aferrarse a los cuernos del altar está en Éxodo 21, si no me equivoco, y el mandamiento completo dice, ¿no? Si es que alguien ha matado a alguien sin culpa, y esa es la condición, si es que alguien ha matado a alguien sin culpa y le viene persiguiendo para matarle, para ejecutar la venganza, debe asirse, debe agarrarse de los cuernos del altar y con eso no le matan, con eso se suspende el juicio hasta que se resuelva la cosa. Este hombre quiere hacer uso de esa salvedad, ¿no? De aferrarse de los cuernos del altar. Y claro, ahí Benaía dice, bueno, o sea, invocó aquí como decir un habeas corpus ahora, ¿no? Sacó una carta ahí bajo la manga y que no le puedo a primera mano tocar, pero Salomón le dijo, no, él dice que va a morir, mátalo, ¿no? Y el otro va y lo hace. Sin embargo, digamos, hay como les digo una salvedad a esto, porque si es que uno lee así de buenas a primeras esto, digamos, ¿no es cierto? Parecería que Salomón se estaría saltando lo que está dispuesto en Éxodo 21 respecto de este mandamiento, ¿no? Si quieren podemos verlo en un ratito para no hablar solamente de memoria. 21 algo. Dice, ¿dónde está? Permítame ver un ratito. No. De los cuernos. Déjenme ver un momentito. De pronto si lo encuentran por ahí también sí me pueden ayudar. Está en Éxodo, eso sí.
Déjenme ver. ¿En qué libro, hermano Josué, perdón? Sí, en la Biblia, en Éxodo está. En Éxodo. Ya. Sí, si no me equivoco, está en Éxodo. Puede ser, permítame un ratito verlo, solo para estar 100% seguros. Éxodo 21:14, hermano Josuecito. Esa es, muchas gracias. Ahí está, esa era. 21:14. Pero si alguno se sobre matare con celosía, de mi altar lo quitarás, exactamente. Muy bien, gracias, hermana Sonita. Ese mismo era. De mi altar lo quitarás. Entonces, fíjense ustedes. Aquí Salomón, digamos, está usando, digamos, como les digo, había una duda, digamos, de que Salomón mate a alguien ahí dentro del complejo del tabernáculo. O sea, hubiera sido muy complicado, pero, como les digo, aquí hay un razonamiento implícito, ¿no? Que hay un mandamiento que te dice que sí, que si es que hay alguien que mata y es culpable, hay que quitarlo del altar, ¿no? Eso básicamente. Gracias, hermana Sonita. Entonces aquí lo acaba, digamos, ¿cierto? Y fíjense, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre la hueste, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces cambia un poco el gabinete. Fíjense ustedes, es algo bastante interesante. Si lo vemos especialmente desde una perspectiva política, está cambiando el gabinete por gente que le sea más leal. ¿De acuerdo? Después dice, después envió el rey y llamó a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí y no salgas de allí hacia allá o hacia acá. Y será que el día que salieres y cruzares del arroyo de Cedrón, sepa ciertamente que con certeza morirás, tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, conforme el rey mi señor ha hablado, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días, pero al fin de 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, un filisteo. Y avisaron a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su burro y fue a Aquis, en Gad, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei caminó de Jerusalén hasta Gad y regresó. Entonces el rey envió y llamó a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por el Señor y te atestigué diciendo, el día que salieres y fueres allá o acá, sepa ciertamente que con certeza tú morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena y yo la obedezco. ¿Por qué no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te mandé? Y dijo el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que hiciste a mi padre David. El Señor ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme delante del Señor hasta siempre. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo atacó y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Muy bien. Ahora fíjense ustedes, aquí una vez más vemos esta ejecución, si se quiere, de Simei. Como les decía, hay algo bien interesante. De lo que fue la última voluntad del rey David, que era acabar a 2 personas y ser recíproco con otra, solamente se habla de las ejecuciones de dos. Pero si aquí vemos, no queda claro y no se dice si Salomón, por ejemplo, fue recíproco con los hijos de Barzillai. Seguramente sí, pero no queda explícito. Y luego, tampoco habla y David nunca nada le dispuso respecto del sacerdote de Abiatar, y tampoco nada le dijo de Adonías, que también David sabía de lo que hizo Adonías, ¿no? Pero no le dijo nada. Así que fíjense ustedes cómo se desencadenan las cosas. No, se desencadenan todo porque Betsabé cumple, digamos, esta petición que le hace Adonías de pedirle a Abisag por mujer, por esposa, ¿no? Y a partir de eso se desencadenan todos estos hechos. Vale la pena decirlo, solo 2 se desencadenan directamente, o 3, se desencadenan directamente de la petición de Betsabé.
tres, la ejecución de Adonías y la ejecución de Joab y el destierro de Abiatar. Esas tres se derivan directamente de esta petición de Betsabé a nombre de Adonías, ¿no? ¿Por qué? Porque, principalmente porque estos tres eran los que se aliaron, digamos, o se juntaron para coronar a Adonías como rey. Se juntó, fíjense ustedes, el poder religioso, viéndolo así, ¿no? El poder religioso y el poder militar. Se juntó con el poder con el futuro poder de reinado, ¿no? Con el ejecutivo, por así decirlo. Entonces estaban todos ahí, ¿no? Imagínense lo que es que se junte el sumo sacerdote, el general del ejército y un hijo del rey. Entonces era muy importante, eran figuras muy importantes. Y aquí se los cargan, aquí los dan de baja, ¿no? Al que se quiso proclamar rey, lo acaban, igual al general lo acaban, y al que era sumo sacerdote le hacen una concesión y lo exilian, lo destituyen y lo exilian. Fíjense ustedes, entonces, pero como les decía, lo que llama la atención es que nada dispuso el rey David respecto de Adonías y de Abiatar, nada dispuso. Sin embargo, aquí David, digamos Salomón, perdón, eh, ve digamos, el riesgo que hay de tenerles a ellos juntos y tenerles todavía ahí y toma cartas en el asunto y los acaba. Una vez más, digamos, la razón de fondo es el cuidado al trono, el cuidado a que no haya una sublevación como las que enfrentó David en su momento. Salomón ya no va a enfrentar estas sublevaciones, él se encarga desde el punto uno, digamos. Y si ustedes se fijan, también a lo que acaba con Simei, que eso también fue lo que le dispuso con David, que lo dispuso David, llama la atención una cosa, y es que no lo hace enseguida, y por eso les decía, aquí la petición de David fue, tú verás cómo sabes, tú sabes cómo debes hacerlo. O sea, en pocas palabras, yo no le puedo matar, pero encuentro una manera en que él mismo caiga otra vez en su error y se muestre que es malo y con eso tú lo juzgas. Y fíjense ustedes, a Simei no le manda a matar directamente. A Simei le hace un juramento, le manda a vivir le llama a vivir a Jerusalén, le hace vivir ahí, es decir, era una persona importante Simei, porque en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad real, no vivía cualquier persona. Y dentro de Jerusalén vivían solamente las personas importantes, personas muy ricas o digamos funcionarios del Estado, por así decirlo, gente importante. Y al momento que le llama acá, le da un honor, le da una estima, si se quiere, a este Simei, pero le pone una condición. Si tú sales de aquí, de este límite, del arroyo del Cedrón, del Kidrón, como se dice en hebreo, estás poniéndote la soga al cuello. Él sale en busca de sus esclavos, porque vale la pena decirlo, ahí en esa época había esclavitud, digamos, se tenía siervos, y al parecer huyen hacia los filisteos. Y aquí llama la atención esto, que justamente con este hecho de que él desobedezca este juramento que le hizo, ¿no? Este juramento demasiado solemne que le hizo Salomón, que él desobedezca, está redactado justamente para resaltar que Simei nunca fue leal y que no le importó, digamos, y no le importó, digamos, la orden que había sobre él y la advertencia que había sobre él de salir de Jerusalén, ¿no? Y por eso es que lo acaba. Y digamos, este testimonio, este pasaje aquí queda escrito así justamente para resaltar que Simei siempre fue un hombre desleal, fue un hombre nada recíproco con Salomón, que le dio el privilegio, digamos, de vivir en la ciudad real, de seguir viviendo y todo, o sea, de ser una persona importante, no lo estimó y decidió salir, ¿no? Decidió salir y pasar por encima del juramento que él mismo hizo delante del Señor. Con eso queda evidenciado que a pesar del perdón que le otorgó el rey David en su momento, no le importó tampoco y queda evidenciado que él siempre fue una persona mala, en pocas palabras. Y por eso es que la sentencia, digamos, y la reflexión que hace al final Salomón es eso. Tú con tu acción diste cuenta que siempre fuiste malo, incluso y desde a partir de que tú maldijiste al rey David. ¿No? Ahora, a partir de esto, la casa toda la casa de David no tiene culpa, Dios ha establecido el reino y tú a la muerte. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, como les decía, si lo vemos fuera de todo como el relato lo justifica, digamos, ¿no es cierto? De que esto fue por voluntad de David, que el Señor estaba con él y que así se afirmó el reino, no queda duda, digamos, además de eso, ¿no es cierto? Fuera de eso, de que la ascensión al trono y la consolidación del reino de Salomón fue violenta. Y aquí hay una cosa más. Aquí se va a ver
que Salomón era un hombre un poco más sanguinario, es decir, un poco no sanguinario en el sentido de que le gustaba la sangre, sino de que era una persona que era mucho más implacable, ¿no? Era más implacable. ¿Ya? El rey David sí tenía un poco más de corazón blando, por así decirlo. Acuérdense, el mismo Nabal, cuando viene Abigail, le dice, no, no lo mates, y él dice, ok, por ti no lo mato y tal. El mismo Absalón, que siempre quiso como reconciliarse, las veces no, que tú teniéndole a la mano a Saúl no lo hizo. O sea, David era una persona, digamos, igual un poco menos implacable, menos severa en ese aspecto. Salomón no. Salomón incluso, él busca, digamos, y en esto difiere de David su padre, ¿no? Y es una cosa incluso hasta en política actual se sigue debatiendo en las teorías políticas actuales, y es una cosa, ¿no? Que se dice así, a veces si uno quiere seguridad, tiene que perder libertad. ¿Ya? Entonces, mientras más seguridad se pida, menos libertad se tiene. Y mientras más libertad se pida, especialmente en un estado, ¿no? Menos seguridad se tiene. Entonces, aquí fíjense ustedes, Salomón cae en este principio y él obtiene mayor seguridad, pero a través de menos libertades del pueblo, que es lo que finalmente les iba a agobiar y cuando él muere, pues es lo que el pueblo decía, oye, quítanos un poco el yugo. ¿No? Entonces Salomón va a ser una persona un poco más implacable, más severa en ese sentido, de que él va a procurar la seguridad de su reino y para hacerlo va a mermar las libertades del pueblo, si se quiere. Entonces era un rey, como les digo, muy, muy, muy bueno, muy sabio y todo, pero bastante severo, bastante severo. Salomón fue una persona bastante implacable. Imagínense, al mínimo, a la mínima amenaza, mínima, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Amenaza de que alguien le pida matrimonio, desató una persecución, si se quiere, a sus opositores y a personas importantes, al sacerdote, a su hermano y al general del ejército. O sea, fíjense ustedes, una persona mucho más, si ustedes quieren, decidida. De ahí, fíjense ustedes que tenga relevancia también lo que David le dijo. Tú esfuérzate y sé hombre. O sea, en el sentido de ser decidido. O sea, si no llegues a lo que hice yo, básicamente le estaría diciendo David. O sea, no seas como yo, que de pronto fue un poco misericordioso, un poco, si se quiere así, y después por eso pagué. ¿No? Entonces David le dice y le sugiere, le encarga a Salomón que sea más implacable. Claro, esto después a la larga termina generando un estado, o si se quiere, un reino estable, sólido, pero también un poco invivible, un poco invivible por todas las cargas y la rigidez del reino que estaba armando Salomón, ¿no? Entonces Salomón, como les digo, como siempre lo hemos sabido, hombre muy sabio, hombre inteligente, hombre prudente y todo lo demás, pero en cuanto a gobernar y en cuanto a cómo disponía las cosas era bastante severo, bastante implacable, ¿sí? Que, como les digo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El beneficio es que se asegura un reino firme, como lo vemos acá, ¿no? Y así fue confirmado el reino. Claro, ¿cómo no lo vas a confirmar así un reino si es que acabas con tu oposición? Si acabas con la oposición, claro, vas a tener un reino firme, ¿no es cierto? Pero claro, eso a la larga va acumulando un montón de cosas, especialmente si es que el reino se sostiene en eso, en un reino firme, en alguien que no toque al rey, etcétera, que se le imbuya de un aura de sabiduría y todo lo más. O sea, es una cosa bastante peligrosa, ¿no? Que finalmente, digamos, con Salmón, digamos, en cuanto a política, sí, no pasó mucho, pero fue a la final eso lo que le permitió que al rey Salomón no se le reproche el casarse un montón de veces y todo lo que ahora se le puede reprochar. Pero en su momento el rey Salomón, con toda su sabiduría y todo, optó por ser un rey muy severo, bastante severo. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, con esto hemos terminado el capítulo 2 de este libro de Primero de Reyes. Ha sido un capítulo bastante interesante, que lo hemos podido ver incluso con una perspectiva actual de cómo son las cosas, digamos, de cómo es que fue el reino y de que, como para que lo veamos, como les comentaba en la introducción, que veamos ahora la historia que lo veamos ahora la historia de los reyes, especialmente ahora que nos toca el rey Salomón, no solamente desde una perspectiva, como a veces nos solemos imaginar, ¿no? Como a veces nos quedamos de pronto viendo
a veces en las escuelas dominicales o así, en los relatos de los niños, ¿no? Que Salomón pidió sabiduría y fue un rey muy sabio y lo de la espada y que, wow, qué sabiduría. ¿No? También hay que verlo como lo que fue, o sea, ver que sí estaba en su momento y todo esto estaba auspiciado así y tenía una justificación, digamos, en la Torá, un respaldo de parte del Señor, pero no quita que haya sido un rey severo, un rey un poco más decidido, si se cabe el término, un rey más implacable, ¿no? Entonces, cuando pensemos en el rey Salomón, veámoslo en su integridad, así como cuando vemos del rey David, no solo pensamos en el rey que sí, que componía, que era un buen guerrero, que libertó al pueblo y todo lo demás, que dio algunas victorias, sino también un rey que tenía sus debilidades, sus concupiscencias, sus cosas, como la Biblia los presenta, ¿no? Y una vez más, todo esto contrasta, ya si lo quieren a ver a muy largo plazo, si se quiere, o a mediano plazo, con que finalmente lo que se está augurando es que lo que dijo ya, lo que decía ya en la Torah, que el rey que pidan, pues va a ser un rey que va a ser, a la larga va a terminar siendo abusivo, porque va a terminar cooptando la tierra, la gente y todo lo demás, y algo que el Señor nunca habría hecho así de esa manera. Eso básicamente. Entonces, a la larga ahora están experimentando el pueblo poco a poco lo que ellos pidieron incluso incluso a través de David. Ya vamos a ver ahora que más adelante Salomón va a tener un montón más de obra, de mano de obra barata, gratis y todo lo demás, como que una mano de obra muy barata para construir todo lo que él hizo, fue hecho en mayor parte, gran parte, gracias al trabajo forzado. O sea, no es que la gente voluntariosa fue a construir, ¿no? Tenía gente que lo hacía, digamos, de manera forzada. Y que ese tipo de trabajos forzados, incluso los convenios que tuvo con sus reyes vasallos y todo lo demás, era basado en eso, en su porte, su presencia, digamos, de lo que él imponía. De ahí se entiende una vez más que cuando él muere, la expectativa es que se amenore un poco ese trato, ese estado, ese reino un poco abusivo, así un poco fuerte, severo, ¿no es cierto? Se apacigüe y el otro quiso ser mucho más que eso y no le salió. Sí, eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos ahora, y Dios nos permite tener también esta madurez para ir comprendiendo a sus personajes, al rey David y al rey David, en este caso a Salomón, como personas ¿cómo se dice? Con sus pros y sus contras, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas reprochables y demás. Lo que queda, digamos, igual para nosotros es, como dice el apóstol Pablo, o sea, comprenderlo todo, retengan lo bueno. En este caso, lo que sí es bueno es, por ejemplo, se resalta esa capacidad de acción de Salomón, en donde ve un resquicio, de donde puede haber una mínima, digamos, es lo suficientemente sabio, es muy sabio para saber que esa cosa chiquitita, tal vez insignificante, puede derivar en una cosa, pero después insostenible, y por lo tanto es mejor a veces ante una pequeña, digamos, amenaza, tener la capacidad de ver todo aquello en lo que puede detonar y tomar acciones inmediatas. ¿Sí? Eso, digamos, si se quiere, es algo muy bueno, pero sabiéndolo hacer. Caso contrario, si es que uno opta solamente así por actuar de una manera muy apresurada o muy así, muy invasiva, puede terminar uno siendo un tirano, ¿no? Entonces, como les digo, aquí casi Salomón raya un poquito, casi que raya en ser algo así. Pero no, aquí como vemos, más bien se podría decir que Salomón termina siendo un estratega, alguien que sabe determinar a tiempo las amenazas y las sabe tratar y sabe cómo acabar a cada uno, digamos, y es justo en la medida en que al que derramó sangre, al que tiene un atentado muy fuerte, pues lo trata como tal, en este caso con pena de muerte, y al que de pronto tuvo alguna salvedad, ¿cómo se dice ahora? Una extenuante, ¿no es cierto? Pues le aminora la pena y bueno, al sacerdote, por ejemplo, le exilia y ya está. Sí, eso básicamente. Pero luego ya en el capítulo 3 volveremos a leer, porque este pasaje también de Salomón pidiendo sabiduría y demás, ya lo leímos en su momento, pero volveremos ahora a leerlo y les invito de nuevo igual a que lo leamos, pero teniéndole a Salomón como ya lo vamos viendo, como un personaje más complejo. Ya les digo, o sea, es como a veces, cuando a veces nos metemos a ver esto de las películas y todo lo demás. A veces uno va con una perspectiva muy sencilla, ¿no? Muy a veces como niño, ¿no? A ver, ¿quién es del bueno y quién es del malo? ¿No? Y el bueno tiene que ser bueno en todo y el malo tiene que ser malo en todo. Y no, los personajes son más complejos que eso.
Son personajes que tienen sus debilidades, sus fortalezas, son personajes que tienen muchas atribuciones, que tienen ciertos intereses que otras no, que tienen, o sea, son personajes complejos. Y a Salomón a veces nos lo tenemos de una manera como muy sencilla, ¿no? Como que Salomón igual sabiduría. Y no, Salomón tenía muchas otras, era una persona muy compleja, un personaje complejo en el sentido de que tiene muchas aristas, tiene muchos intereses, tiene muchas formas de actuar, tiene muchas cosas sobresalientes, otras reprochables y así. Entonces, cuando leamos ahora el capítulo 3 cuando él pide sabiduría, veámoslo en esta perspectiva, no solamente de una perspectiva como Salomón pidiendo sabiduría y Dios mío, tal. Veámoslo como era, veámoslo a Salomón como lo hemos visto ahora, ¿ya? Es como una persona más compleja, no solamente la persona que dice, Dios mío, no sé cómo, dame sabiduría, que a veces se piensa así, ¿no? Veámoslo ya con el Salomón que acaba de cargarse a tres autoridades, digamos, a tres personas importantes y todo lo demás, o sea, que es una persona con capacidad de acción y todo lo demás. Ahí, con todo lo que hemos visto, con toda esa complejidad, esa persona compleja que es Salomón, leamos la petición de sabiduría y el tema de la espada y los guau y partan al guau y todo lo demás. Sí, eso. Fíjense ustedes que posiblemente ahí cuando hagamos este ejercicio vamos a tener bastante más material de conversas y seguramente para la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, dicho eso, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Hermano Josué, Hermana Digna y después Carmita. justamente Salomón tenía esa capacidad para poder actuar y decidir las cosas buenas de las malas, ¿no? Porque justamente él pidió sabiduría, ¿verdad? Así es. Entonces, si él tenía esa sabiduría, se convirtió en toda su inteligencia para poder decidir lo que era bueno y malo para su pueblo. Es por eso que él ya veía algo malo, como quien dice, en las canastas están las manzanas. Veía que una se estaba pudriendo, pues enseguida él las eliminaba. Ujú. Que sea sanguinario, ¿no? Sino que él con su capacidad, ese pensamiento, esa intelectualidad que él tenía, pues era eliminar todo lo malo para empezar de nuevo. Y justamente Dios le dio esa capacidad, convertida en sabiduría, pienso yo. Ujú. Bien, eso por un lado. O por otro lado, le cuento algo. Cuando trabajaba, en cierta ocasión estaba con mis compañeras y había unos compañeros. Y justamente hablábamos así de que a los hombres les gusta a las jóvenes y no se acuerdan, y justo un compañero decía, ¿y no se acuerdan ustedes en el libro que de Reyes, David tenía en sus últimos días una jovencita a su lado? Y claro, si nosotros leemos así de corrido textualmente, si dice que la joven esta, la tsunamita, pues estaba al lado de él, la habían buscado para que lo calentara. Pero ya escudriñando la palabra, nos damos cuenta que ella nunca fue tocada por David. Sin embargo, esos hombres, nosotros sí discutíamos con los compañeros en cuanto a eso, ¿sí? Que los jóvenes se creen que porque tienen una joven al lado es bueno. Y vean, él decía, pero vean ahí en la palabra de Dios está Abisaíl, decían ellos, ¿no? Ahora ya veo cómo se escribe esa palabra. Entonces, yo le veo, si esta joven no fue nada para David, yo le veo la palabra, el término, decirle a ella la concubina, fue como una concubina para David. Ese término es muy fuerte para ella. Yo más bien lo entendería como una hija, una hijada, que la trajeron para calentarle en los últimos días a David. Pero concubina o amante, yo le veo muy fuerte ese término. Si la chica no tuvo nada que ver en cuanto a ese término, ¿no? Y miren, y a pesar que en ese tiempo discutíamos con nuestros compañeros varones sobre estas parejas, disparejas que le llamábamos nosotros en el mundo, hoy me doy cuenta que en realidad esta joven sirvió para darle aliento de vida hasta que Dios se lo llevase, ¿no es cierto? Pienso yo así. Eso es, hermano Josué. Así es, efectivamente. Abisac fue tranquilamente lo que diríamos una enfermera, ¿no? Una enfermera, algo así. También puede ser una enfermera, justamente. Ujú. Y Pero como él, sí, pero a a la ver, larga lo interesante es que no fue solo enfermera, porque sí fue vinculada a David. O sea, sí tenía alguna relación más que enfermera, o sea, no era solo
la señora, la chica que le atendía, digamos. O sea, sí tenía algún vínculo más, no al punto de llegarle a conocer, a tener intimidad, pero sí tenía un vínculo más importante. Pues de ahí la amenaza que tiene Adonías al pedirle. Porque si hubiera pedido una sierva cualquiera, digamos, no habría lío. Pero al pedir a ella, que estuvo, digamos, muy cerca del rey David en sus últimos tiempos, había ese peligro. O sea, tampoco era, digamos, como si solo la que le atendía. O sea, sí Ah, tenía un pues, más fuerte. y Ajá. entonces, ¿por qué no decimos las cosas claramente? Ella fue una amada de David, ella fue una Sí. concubina, entonces no debemos de cambiar los términos. No, es que sí, la Biblia dice que no le conoció, o sea, que no tuvieron intimidad. Ese es el asunto. Pero sí tuvo un vínculo fuerte con David porque estuvo ahí en su servicio hasta sus últimos días. Entonces sí tiene un vínculo con David. No es concubina per se, por este detalle, pero sí es una persona, sí fue una mujer que tenía un vínculo con David. Un ¿Sí? vínculo. Por eso decía cuasi concubina, porque es que las concubinas básicamente fungían el rol de Ah, procurar sí, la descendencia del mujeres. rey. Eran Entonces, mujeres del hombre, amantes. Esas son mm, las concubinas. no, no son amantes, no. No, es que la concubinato No, es otra institución. No, a ver, para cada amante es como que una infidelidad, ¿no? Pero ah, no, no, no. En ese tiempo las concubinas era una institución, digamos, que se permitía justamente con el objetivo de que el rey o el patriarca, en ese caso, ¿no? Tenga más descendencia. Ese era el objetivo de era, las concubinas. era mujer entonces. Sí, no era esposa, es que eso le digo, es diferente a No, nosotros, es que hoy ya no tenemos, ¿no? La esposa era la que tenía un derecho. rol más importante, digamos, ¿no? Algo así Sí. como dice Milita, eran máquinas reproductoras, exacto, eran mujeres que tenía el rey, que podía tener el rey, para asegurar mayor descendencia, porque acuérdense lo que veíamos, ¿no? Que mientras más primogénitos tenga un rey, más posibilidades tenía de elegir un sucesor. Porque a diferencia de si se quedaba con una esposa y tenía, por ejemplo, ahí no se sabía si iban a salir todos varones, todas mujeres, ¿no? Entonces, imagínense que tenía solo la esposa y tenía solo un guagua y ese lo mataban. Entonces, era muy riesgoso. Entonces, la forma en cómo se entendía en ese tiempo el concubinato era mayormente, algunos dicen, ¿no? Como que para satisfacción del hombre, pero en realidad la función era más que nada procurar la descendencia del hombre, del importante, digamos. No es que todos tenían concubinas, vale la pena decirlo, ¿no? Hoy nosotros pensamos que cualquier persona podía tener concubinas y no. Quienes tenían concubinas eran los personajes importantes, el rey, un jeque, alguna cosa así, quien necesitaba asegurar su descendencia a través de un hijo varón. Ah, para eso había la concubina. Claro, entonces no es concubina la amante, la otra, no, Ah, no, yo sí he no, estado bien creída que concubina era la amante, no, solo que le cambiaba de palabra nada más. no, 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 no. Tal vez Ah, eso significa en algún contexto, pero en el término bíblico especialmente era lo otro. Concubina se tenía, como le digo, para tener un respaldo de hijos, si cabe el término. sí le estoy ¿Ya? entendiendo. Ah, Exactamente. bien, Eso. hermano Josué, Ajá. cómo he visto entender la palabra concubina, porque acá Exactamente. en nuestro medio concubina es la otra. Claro, es la amante, es de la infidelidad. No, Claro, un poco esa palabra, decimos, ah, sí, la concubina. claro, Ah, no. No, no, muy no, no. bien, hermano Por Josué. eso vale la pena decirlo, ¿no? Por eso el rey tenía concubinas, el resto del pueblo no, pues ¿para qué va a tener? Así, así, gracias, hermano Josué. Eso, mi hermana Dina. Y sí, también lo que decía sobre la sabiduría, claro, o sea, Salomón de por sí, digamos, tenía capacidad o ya tenía algún destello, digamos, de saber cómo, como lo vemos acá, de identificar, o sea, es una capacidad con la que uno nace, digamos, ¿no? Con la que alguien puede nacer, de ver una cosa y ver como que las posibilidades de eso y ser como, hay una palabra para eso. No me acuerdo cuál es, pero hay una palabra ahora para eso, que es como ser muy, como decir anticipado, en el sentido de ser muy, no sé si es muy prospectivo, alguna cosa así, pero es eso, es lo que era Salomón, ¿no? De por sí, ya cuando Dios le da sabiduría, le da justamente la capacidad, o sea, potencia eso que ya tenía él, si se quiere, ¿no? Eso básicamente. Sí, es visionario, eso, gracias, Naita. Como ser muy visionario, pero muy, o sea, se proyectaba mucho, o sea, tenía capacidad de ser muy deductivo, si se quiere, muy deductivo, o sea, veía las cosas y ya podía ver las diferentes escenarios que se podían armar a partir de ello.
Eso básicamente. Carmita estaba levantando también la mano. Sí, Josué, quería saber si tal vez tienes idea a qué edad tenía Salomón. Nos preguntábamos con Jimenita hace 15 días Ah, y no encontré en el texto bíblico. no, no lo dice en el texto bíblico y tampoco, digamos, se tiene algún registro. No, no he buscado, pero puedo verle para la siguiente, les ofrezco. Ver más o menos qué edad tendría. Sería bueno saber más o menos su edad para poder verle la personalidad, ¿no? Porque si era de 14 años o de 20 o de 40, yo pienso que tal vez ya era medio grande, ¿no? Sí, seguramente yo me animo a pensar, pero igual ya les confirmo que tal vez tendría entre sus 30 a 40 años, posiblemente. Por la actitud con la Sí. que obra, ¿no? Ujú. Por un lado. Por otro lado, me vino ahorita a recordar esto de qué edad tendría, porque nunca Dios habla de un trono de mujer, ¿no? Exactamente. Aunque tenga esposa el rey, no se habla de que ella es la reina precisamente, no estaba la reina de David en la silla de al lado y no. Entonces, esa costumbre me parece que era de los pueblos ajenos, ¿no? De los pueblos fuera de Israel. Y puede ser que ya tenía contacto con esos pueblos, ¿no? Porque para su récord de contacto con pueblos extraños, puede ser que él ya vio esas imágenes y entonces, madre, sé tú la reina y le traen la silla, ¿no? Pero es como que siento que eso era no una honra natural, nacida como del Espíritu de Dios para honrar a su madre, sino como una cosa que se le vino por lo que quedó tal vez cautivado, por lo que vio en otros contextos reales fuera de Israel. Ujú. Sería un Eso, elogio, perdón, Carmita, sería un elogio que hizo para darle claro, voz, o sea, ¿sí? eso parece verse, pero yo pienso que ese elogio no nace como de la mente de Dios, sino de la carne del hombre. Sí, claro. Aunque parezca, aunque se vea bonito, pero como que no me sabe a la sustancia de la escritura, me sabe a la sustancia de lo que nos gusta a nosotros en la carne. Ah, Sí, sí, sí. exactamente. Sí, o sea, es algo digamos, no es algo que está en la Biblia, sí, pero digamos, también es algo que se hace que se hacía en las sociedades de alrededor, digamos, o sea, más que nada, según ahorita estaba viendo, y es cierto, o sea, la Biblia no dice una edad del rey Salomón, y eso explica por qué hay un trono para la mamá. Normalmente debería haber para la reina, si cabe el término. Pero como no había, eso explica también seguramente que Salomón era joven. Algunos dicen que posiblemente pudo haber sido antes de los 18 años, porque hay una referencia en Primera de Crónicas que cuando dice, que explica el tema, ¿no? de David preparando las cosas para la construcción del templo y todo lo más. Y hay el versículo que dice, mi hijo es todavía Nahar. Entonces de ahí algunos suponen que tal vez tenga menos de 18 años, que era muy joven cuando comenzó a reinar, porque Salomón reinó como 40 años, no, 40 décadas, 4 décadas. Entonces, algunos suponen que era casi adolescente cuando comenzó a reinar. Eso, digamos, de alguna manera justificaría su ímpetu, ¿no? Su impulsividad. Podría ser, pero lo cierto es que no se sabe de qué edad fue. Y lo cierto es que sí, también Salomón se dejó influenciar mucho por las mujeres en general, comenzando desde su mamá y luego comenzando por todo el conjunto de los que fueron sus esposas, concubinas y todo lo demás. Y sí, pero igual sí, el hecho de que hay un trono para la mamá, no, bíblico no es. Y- ¿ah? Estaba pensando también en la condición de Abisai. La palabra usa un término medio que no es muy usual, ¿no? Que ella era Sogenet para David, ¿no? Ujú. Eso era como, fue usado también para los hombres, ¿no? Que eran como administradores de la casa real, Así es. pero este sería un administrador personal de las cosas de él, más íntimas, ¿no? Como tal vez una secretaria del presidente de la República, dígase así, que sabe todas las cosas, las movidas,
pero tiene que guardar el debido secreto y el cuidado para la protección real, ¿no? Ujú, Entonces, ella tenía no solo la función de calentarle, digamos así, sino, o sea, era una persona muy entendida, creo que en perfecto. todo lo que el reino requería para la protección del rey. Ujú, Entonces, debió haber sido seleccionada con mucho cuidado y no al azar porque era bonita o cualquier cosa. ujú. Y además que dice que se recorrió todo el reino de Israel, se encontró a ella, Claro, entonces no era un asunto vano, sino marital. que tenía mucha sustancia quién era esta persona. Ujú. Y de ahí el riesgo, ¿no? De ahí el riesgo de que le pidan para esposa. Sí, eso básicamente. Sí, ¿no? Ok. Eso, entonces, gracias hermana Digna, Carmita. Quizá alguien más, alguna otra pregunta, alguna otra duda. Una cosa, Josué. Sí. No recuerdo ahora, lo estoy buscando, pero leí hace un tiempito que efectivamente había esta figura de la reina madre Ajá. y un rey que no recuerdo, pero y que ya le voy a buscar porque tengo en otra Biblia. Él le quitó el trono a la reina madre y había esa figura, había a la reina madre que influía y todo en las decisiones y todo eso, pero hubo un rey que no recuerdo ahora el nombre, pero que yo Ah, ofrezco creo traer. que es como la Jezabel, por ahí creo que es el asunto, y su No, No, hija. ella es la esposa, ella es la esposa. es la esposa, pero había un rey que dice clarito, dice, y el rey le quitó el trono a la reina madre y también le despedazó a todos los ídolos que tenía allí. Y quitó el trono de la reina madre, textualmente dice así. No, no, no Aquí me está, acuerdo. primero de Reyes 15, Ya, 15, a ver, 13, veamos. 15, 9 dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a No, reinar sobre 15 Judá. 9, ¿no? ¿Primera de qué? 15, primero de Reyes 15, 9. 10. Y reinó 40 años sobre Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país los sodomitas y quitó todos los ídolos de sus padres que sus padres habían hecho. También Aquí está. privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Exacto. Además Ahí, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. exactamente. Entonces allí hay esa figura de la Rectamente. reina madre, Ujú. que no era la primera, sino que sí habían estas figuras en donde la mamá era como es lo que dice aquí la reina madre, pero este rey Asa tuvo la, diríamos así, el acierto de que sí la mamá era una persona muy respetada y muy todo, pero ella era mamá del rey, no podía ser la reina madre, por eso es que le quita del trono, le quita prácticamente. O sea, le quita en ese caso porque dice que tenía un ídolo de acera, ¿no? Sí. Por eso le privó de ser reina madre. O sea, sí se podía tener. Ahora, el asunto también con la reina madre no es que ejercía algún rol. También a veces es un título honorífico, digamos, que formaba parte de la corte En real, por este así decirlo. caso dice así, también privó a su madre Maaca de Ajá, ser reina madre. claro. Y pues claro, obviamente allí estaba infringiendo la norma del Señor de Ujú. haber hecho un ídolo de acera, por eso es que luego va contra todo lo que no era, lo que iba contra el precepto de Dios, de no tendrás dioses ajenos de mí. Ajá, tal cual. Sí, Sí. Carmita. Ah, Pastor Manuelito, bien. También vi que está en Segunda de Crónicas 15 también el tema. El mismo. ah, En el segunda de mismo Crónicas. capítulo 15. Pero con todo, todos estos reyes ya vinieron después de Salomón, ¿no? Entonces el ejemplo de Salomón se pudo haber replicado. No que fuera un pecado grave, pero Dios no ha dispuesto que hubieran reinas madres. Es a lo que Así yo me es, iba, ¿no? así En es. la Torá no había tal cosa. Entonces esto ya son cosas que, bueno, ya está bien, será una honra, será un símbolo, pero como que no es una no sé cómo decir, como algo establecido por Dios que se nombren de esa manera, ¿no? Ujú. Claro.
como suelen decir en las naciones, ¿no? Esto de la Exacto. primera dama de la nación no es que es una ley de constitución de las naciones. Hay algunas que lo aplican de esa forma, pero no todas las constituciones la tienen. Así es, así es. Exactamente, tal cual. Tal cual. O sea, No es algo que estaba instituido, digamos así, pero exacto, ciertos, es lo mismo que la reina esta de Acab, ¿no? De Acab, como era la esposa. Isabel. Y Jezabel, ella tomaba las decisiones y él era solamente un títere que obedecía. Ah, Pero no en todos los reinos la esposa tenía una injerencia tan grande, ¿no? ujú. Pero ahí no es que estaba institucionalizado, sino que era de acuerdo a la casuística que se iba dando. En este caso, por ejemplo, de esta de Jezabel, ella, claro, ella tomaba todas las decisiones. ¿Quieres el huerto de acá? Sí, pero no me vende, no me da. No te preocupes, mañana te doy. Y ella, hace un decreto, le hace firmar al hombre, y ella le da, a ver, llámenle a este, como es acá, y díganle y todavía le hace proclamar ayuno. Y en medio de un ayuno le pone a dos perversos que digan, sí, él blasfemó, y entonces, ¡pum!, la muerte. Sí. Pues ella tomaba decisiones muy grandes, pero Ujú. hay casos así, pero digamos que no era institucional eso, no estaba instituido, pero en la casuística sí se dan. Claro. Vienen casos en donde pueden ser excepciones, pero sí hay. Ujú. Sí. En pocas se siguió la costumbre de los pueblos. De los pueblos, claro que sí, Eso. tomaron de allí también. Y dice Nehemías en su libro, dice que por eso el rey Salomón, siendo un hombre muy sabio, por cuanto se metió con mujeres extranjeras, ellas le indujeron a pecar. Ujú. Y al hacer eso, por supuesto que le metían a ser ídolos, a ser dioses y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué poder tenían también ahí las mujeres sobre él? En este caso, porque para que le diga, hazte un altar acá, hazte un altar acá. Entonces él accedía. Tenían poder de decisión, de influir y todo, cosa que sí hace pensar. Si hace pensar y algún rato sí valdría reflexionar sobre eso, ¿no? Ujú. Tal cual. Y ya seguiremos igual reflexionando sobre cada cosa que pasa en los reyes, porque de esto hay bastante, digamos, tela que cortar en los, Sí, los así de- es. siguientes reyes que vienen. Entonces ya Mm, llegaremos a eso. así es. Entonces, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario adicional. Josué, acabo de ver, pero claro, en el internet dice que Salomón murió aproximadamente de 59 años de causas naturales. Ujú. Entonces, suponiendo que su reino era más o menos 40 años, entonces él tenía como 19, ¿no? Muy bien. Pero la Biblia no lo dice. No lo dice, pero por el año de la muerte que dicen. Claro, claro. Sí. Por eso algunos suponen incluso que tuvo 15 años, cuando 15, 18 años. O sea, era joven. Era joven. Sí, eso. Sí, es bueno. Dicho todo eso, creo que podemos terminar por hoy, ¿cierto? Con todo, muchas gracias a los que han participado.